En esta experiencia de aprendizaje analizaremos y reflexionaremos sobre la discriminación, racismo y desigualdad que afectan las buenas relaciones y la sana convivencia. Así es, estudiantes. Hoy, desde el área de Ciencias Sociales, iniciaremos identificando y reflexionando respecto a la discriminación étnico-racial y la desigualdad en nuestra historia. El título del programa de hoy es Identificamos las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú contemporáneo. Les repito el título porque sé que toman nota en su portafolio. Atentos. Identificamos las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú contemporáneo. También anotamos el propósito del programa. Sí, Jesús, es importante conocer y anotar también el propósito del programa. Atentos. Identifica las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú contemporáneo para explicar las relaciones que existen con hechos de la actualidad. Repito el propósito del programa para que puedan registrarlo en su portafolio. Identifica las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú contemporáneo para explicar las relaciones que existen con hechos de la actualidad. Empecemos. En este programa y en todos los que estamos desarrollando, compartimos con ustedes fuentes de información valiosa, reflexiones y comentarios que les permitirán establecer una idea clara sobre cómo responder a la situación significativa de la experiencia de aprendizaje. Por eso, es importante que tomen nota de la información más relevante que les ayude a comprender y posteriormente elaborar el producto de este programa y el producto final de la experiencia de aprendizaje. Para iniciar con nuestras reflexiones, los invito a escuchar el audio de video que nos presenta Alerta contra el Racismo del Ministerio de Cultura. Atentos, por favor. Pero ahí dicen que son pareja. Señor, aquí está su cuenta. Esto está mal, revísalo, ¿quieres? Mira, pero señor, la cuenta está bien sumada y detallada. Si usted gusta puede revisarlo conmigo. ¿Qué vas a saber sumar tú, oye, serrano ignorante? Si con la justa sabes hablar, anda, llama a tu jefe, ¿quieres? ¿Qué situación identificas en el audio? ¿Por qué? El audio que acabamos de escuchar claramente nos habla de una situación de discriminación. Sí, profesor. Pienso lo mismo que Jesús. Es un caso de discriminación por racismo, porque le dice, ¿qué vas a saber sumar tú, serrano ignorante, si con la justa sabes hablar? Y le pide que llame a su jefe. Y estas situaciones de discriminación étnico-racial que acabamos de oír, ¿son recientes? ¿Cuáles han sido las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú contemporáneo? ¿Estas situaciones de discriminación han cambiado en la actualidad? Creo que la discriminación siempre ha estado ahí y muchas veces hemos callado. Siento que es abusiva ese tipo de actitudes, solo porque otras personas tienen más dinero o porque tienen otros rasgos físicos. Yo también siento la misma indignación que siente Jesús. Creo que para responder las otras preguntas debemos revisar fuentes de información. Así es, vamos a revisar fuentes de información para identificar las condiciones de discriminación en el Perú contemporáneo. En la segunda mitad del siglo XX ocurrieron importantes cambios en la sociedad y la cultura peruana como efecto de los procesos políticos, sociales y económicos de este periodo. Vamos a leer el texto de Historia, Geografía y Economía de quinto grado de secundaria que tengo en mis manos. Jesús, ¿nos ayudas? Sí, profesor. Migraciones y desborde popular. La población andina llegada a la capital ocupó los alrededores de la ciudad. Un foco inicial de asentamientos hacia 1940 fueron las riberas del río Rímac.
Otros espacios ocupados por los migrantes fue la parte este de Lima, como el Cerro San Cosme, San Pedro, el Agustino, estimulado por la apertura del mercado mayorista en 1945. Así se formaron las barridas, luego denominadas como pueblos jóvenes. Estos asentamientos se desarrollaron sin planeamiento urbano, por lo que carecían de servicios básicos, lo cual fue utilizado políticamente por distintos gobiernos populistas. Hacia la década de 1980, Lima se encontraba rodeada por un cinturón de poblaciones migrantes en nuevos distritos como San Martín de Porres, Comas, San Juan del Lurigancho y Villa El Salvador. La migración rural agudizó las tensiones latentes en la sociedad peruana respecto a los antiguos prejuicios étnicos raciales de la población criolla. Por esta razón, los migrantes fueron vistos por los limeños como hordas invasoras que destruían el orden social republicano, una mirada que aún no ha sido desterrada de la imagen social criolla. Este proceso migratorio que se dio en nuestra historia, ¿se dio también en la comunidad donde vives? Mi mamá cuenta que sus tíos fueron a Lima en busca de mejores condiciones de vida y se quedaron ahí, por eso tengo familia en Lima. Muchas personas también lo hicieron, pero no son hordas invasoras como creen algunos limeños. Es porque buscan mejorar su economía, ya que aquí a veces no tenemos las mismas oportunidades. Todo eso no justifica la discriminación étnico-racial. Profesor Gabriel, con la lectura de esta fuente, puedo entender cómo eran las condiciones de desigualdad y discriminación en los años de 1950 del Perú contemporáneo. Y recuerdo el audio que escuchamos al inicio y veo que nada ha cambiado. La desigualdad es la que genera esta discriminación y me queda una pregunta. ¿Siempre hemos tenido esta condición de desigualdad? Buenas sus reflexiones y buena tu pregunta, Jesús. Nuestros compañeros de la promoción 2021 que nos escuchan en muchos lugares del país, seguro también tienen sus propias opiniones y reflexiones. Compártanlas con la persona que los acompaña o con sus familiares. Continuaremos leyendo nuestro texto de historia, geografía y economía. Patricia, ¿nos ayudas tú esta vez? Por favor, la página 186. La sociedad actual peruana. En el Perú, los grupos socioeconómicos han estado históricamente diferenciados por profundas desigualdades. Durante gran parte de nuestra historia, la riqueza se ha concentrado en una pequeña élite, mientras la gran mayoría ha vivido en pobreza. Recién en la segunda mitad del siglo XX, como efecto de la reforma agraria y las migraciones, los campesinos empezaron a incorporarse a la modernización económica. En los estudios de mercado, los grupos socioeconómicos se agrupan de acuerdo con su nivel de ingreso y otras variables, como el tipo de vivienda o el acceso a los servicios básicos. Sobre esta base se han determinado 5 grupos. Sector A, clase con mayores recursos. Sector B, clase media consolidada. Sector C, clase media emergente. Sector D, clase popular emergente. Sector E, clase popular de escasos recursos. Me queda claro, con la lectura de esta fuente y con todo lo que estoy revisando, que la desigualdad siempre ha estado presente en nuestra historia. Profesor Gabriel, en el programa anterior leímos una noticia sobre discriminación étnico-racial contra Ricardo, un poblador de una comunidad de Cusco, que había llegado a Lima y fue al cine con sus amigos. Uno de ellos era extranjero. Ricardo fue víctima de discriminación por su color de piel, por la forma como vestía y porque era quechohablante. Hoy, con todas las fuentes revisadas, me doy cuenta que existe desigualdad y discriminación en nuestro país, desde los inicios de la República hasta hoy. En esos temas no hemos cambiado mucho. Siempre me parecen interesantes sus reflexiones y eso ayuda a nuestros compañeros de la promoción que nos escuchan a nivel nacional. Muy bien. Vamos a leer la última fuente de información. Para ello, le pedimos a Jesús que nos ayude con la lectura del texto de Historia, Geografía y Economía de quinto grado de secundaria. Es la página 187. Adelante, por favor. Los cambios políticos y sociales que ocurrieron entre las décadas de 1950 y 1980 permitieron que los indígenas fueran incorporados progresivamente a la vida pública nacional, aunque diluidos en el proceso del mestizaje.
A diferencia de países como Ecuador o Bolivia, en donde los pueblos indígenas han creado fuertes movimientos políticos sociales que les han permitido alcanzar importantes reivindicaciones, en el Perú la población indígena andina no se ha organizado políticamente. El triunfo del discurso del mestizaje ha permitido que la integración étnica haya sido menos conflictiva que en otros países. Por otra parte, a pesar de los cambios ocurridos en la estructura social y económica de nuestro país, la discriminación étnica aún persiste en el imaginario nacional. Si bien el mestizaje ha generado una población más diversa, destruyendo las teorías en base a los materiales del racismo, esta aún encuentra medios de reproducción, como la publicidad. Esto afecta también a otros grupos étnicos minoritarios como la población afroperuana o de procedencia asiática. Las transformaciones sociales han hecho que la discriminación étnica pase a ser anti-indigenista, a ser anti-mestiza. Por ello, migrantes y sus hijos son denominados como cholos. ¿Qué comentarios podemos hacer con la lectura de la fuente? Es necesario siempre relacionar las fuentes que vamos revisando para poder construir nuestras propias interpretaciones. En esta fuente, profesor, veo que hubo un proceso de incorporación de los indígenas a la vida pública nacional. ¿Cómo se dio esa incorporación? Poco a poco fueron aceptados como parte de la sociedad, con sus costumbres y tradiciones, es decir, un reconocimiento de nuestra diversidad cultural. ¿Esos cambios fueron positivos? Yo pienso que sí, profesor. Pero a pesar de esos cambios, que son positivos, la discriminación étnica aún persiste en nuestro país. Me pregunto, ¿qué podemos hacer para hacer una sociedad más justa, libre de discriminación? Interesante pregunta, Patricia. Recuerda que el producto final de nuestra experiencia de aprendizaje es justamente elaborar un discurso en el que plantees acciones para disminuir la discriminación étnico-racial. Lo primero, profesor, es aceptar que somos un país diverso y que somos diferentes, cada uno con sus características propias. Profesor Gabriel, yo quería mencionar algo que la fuente nos dice y que es muy cierto. Un medio de reproducción para el racismo es la publicidad, y no solo se afecta a las poblaciones indígenas amazónicas, sino también a la población afroperuana. Es un problema de antes y de ahora. Sus reflexiones nos permiten considerar que hay mucho por trabajar como país y como ciudadanos en el respeto al otro. Y ese respeto no debe depender del color de piel, idioma ni procedencia. Es la necesidad de ver al otro como un legítimo otro en las mismas condiciones que yo quisiera que me vean y traten. Es momento de recordar el propósito del programa. Yo lo tengo anotado, profesor. El propósito del programa es identificar las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú contemporáneo, para explicar las relaciones que existen con hechos de la actualidad. ¿Qué hicimos para lograr el propósito? Primero iniciamos oyendo un audio que despertó mi interés, profesor. Luego leímos una primera fuente de información con la que identificamos las condiciones de la desigualdad y discriminación. A partir de la migración de la población andina, amazónica y costeña hacia Lima, la capital de nuestro país, en busca de las mejores condiciones y cómo los migrantes fueron vistos por algunos limeños como hordas invasoras. Luego, revisamos una segunda fuente de nuestro texto de Historia, Geografía y Economía sobre la sociedad actual y vimos cómo históricamente hemos tenido desigualdades, sobre todo en el aspecto económico, y unos estudios de mercado nos han agrupado por sectores. Sector A, clase con mayores recursos. Sector B, clase media consolidada. Sector C, clase media emergente. Sector D, clase popular emergente. Sector E, clase popular de escasos recursos. Estas desigualdades que siempre han estado presentes son causas de discriminación. Con la última fuente, también del texto de Historia, Geografía y Economía, sobre la etnicidad, conversamos sobre la incorporación indígena de la vida pública nacional, formando parte del mestizaje que demuestra que somos un país diverso. Sin embargo, aún no lo valoramos y al contrario, en lugar de estar unidos, nos discriminamos entre nosotros mismos. Estudiantes,
han realizado un resumen interesante de lo abordado en este programa. Estoy seguro que nuestros compañeros de la promoción que nos escuchan a nivel nacional también han tomado nota de los aspectos importantes y han reflexionado al igual que ustedes. Profesor Gabriel, ¿tendremos alguna actividad? Así es, Patricia. Con todo lo abordado en este programa, elaborarán un organizador visual explicando la relación que encuentre entre la desigualdad y discriminación étnico-racial que se dio en el Perú contemporáneo y los hechos de la actualidad. ¿Puedes repetir, por favor, profesor, para tomar nota? Claro que sí. Atentos. Elaborar un organizador visual explicando la relación que encuentran entre la desigualdad y discriminación étnico-racial que se dio en el Perú contemporáneo y los hechos de la actualidad. Deben tener en cuenta los siguientes criterios al momento de elaborar el organizador visual. A. Utilizar fuentes de información diversas para analizar la desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú contemporáneo. B. Explicar las relaciones existentes entre la desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú contemporáneo con hechos de la actualidad. Hay que tener en cuenta los criterios porque nos ayudan a realizar bien nuestra actividad. Así es, Jesús. Es importante tener en cuenta los criterios al realizar la actividad. Recuerden que pueden acudir a otras fuentes de información para que tengan mayores argumentos en su explicación. Pueden ser fuentes directas que obtienen del diálogo con la familia o comunidad, o información de los textos que tengan en casa o en las bibliotecas que existen en su comunidad. Claro, todas las medidas de seguridad. Eso mejorará su aprendizaje. Si tienen internet, pueden navegar y consultar diversa información que sea confiable y de rigor. Una vez concluida la actividad, envíen su trabajo por el medio acordado con su profesor o profesora y guárdenlo en el portafolio o cuaderno que tengan designado para esta área. Estamos llegando al final de nuestro programa. Es momento de reflexionar sobre cómo estamos aprendiendo. Vamos a recordar cuál era el propósito de este programa. Jesús, ¿lo tienes anotado? Por favor, lee para todos. Identifica las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú contemporáneo para explicar las relaciones que existen con situaciones de desigualdad y discriminación étnico-racial en la actualidad. Gracias, Jesús. Bien, estas preguntas te ayudarán en esa reflexión. ¿Qué estrategias personales has puesto en práctica en este programa para lograr el propósito? ¿Por qué es importante para ti conocer las condiciones de desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú contemporáneo y explicar la relación que existe con hechos de la actualidad? Escribe una razón importante de lo tratado en este programa para que tengas un registro en tu portafolio. Escribe, por ejemplo, cuáles son las ideas que más resaltas de lo presentado. Felicitaciones a todas y todos los estudiantes del 5º grado de secundaria por su atención y ganas de aprender.